Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo con un nuevo capítulo después de una semana muy eufórica. Vamos a ver todo lo que sucedió en los mercados financieros. Empecemos. Empezando como todas las semanas por los índices de la bolsa americana, vemos un claro movimiento alcista del Standard & Poor's en el gráfico en compresión diaria. Luego de ingresar en la zona de resistencia del gap del inicio de la caída del COVID, esta semana el precio logró cerrar su cotización por encima del mismo, quedando a muy poca distancia de máximos históricos. Más que clara la carta asignada de muy buena compresión semanal. En el caso del Dow Jones, hablábamos de las dos mechas inferiores de las velas diarias, del jueves y el viernes de la semana pasada por encima de la media móvil de 200 diaria, un indicio alcista que se concretó esta semana con un alza de un casi 4%. En estos momentos se encuentra muy cerca de una resistencia e incluso tiene más arriba el gap que ya logró pasar el S&P esta semana, como les decía anteriormente. Inauguramos una nueva carta del estudiante con el índice Nasdaq. La voy a usar en este caso para explicar muy brevemente el concepto de divergencia. Las divergencias sirven para poder buscar algún indicio de agotamiento de una tendencia alcista o bajista. Si nos fijamos en este caso podemos observar cómo marco con líneas rojas los máximos que marca el precio. Ahora, una divergencia se hace visible cuando el precio, en una tendencia alcista, hace un nuevo máximo y el indicador, en este caso el RSI, no logra marcar un nuevo máximo. Es por esto que se dice que el precio está divergente y existe una posibilidad de un agotamiento de la tendencia. Si miramos la caída anterior del COVID, pudo verse este patrón. Las divergencias se pueden ver en otros indicadores además del RSI, como puede ser en el volumen, en el Awesome Oscillator, en el EWO, en el MACD o entre otros. Lo que sí cabe aclarar es que no son definitorias y lineales. Quiero decir, si aparece una divergencia no necesariamente se va a cumplir. Las divergencias pueden ser anuladas y eso ya lo hemos visto anteriormente, como por ejemplo con el caso del oro en videos anteriores. Generalmente se busca complementar las divergencias con otro tipo de elementos como una finalización de una onda 5 en ondas de Elliott, una ubicación del precio en zona de soporte o resistencia o entre otras cosas. El tema es más amplio, pero una pequeña aproximación nunca viene mal. Si quieren que hable de esto en algún tema en particular me lo pueden dejar en los comentarios y lo explicamos en los próximos videos. Llegando el turno de hablar de las acciones de Amazon, vemos que el precio sigue sin poder romper máximos históricos y sigue completando una lateralización en zona de máximos justamente. Ahí los bajistas dirán que es una zona de distribución para luego que el precio caiga y los alcistas dirán que es una zona de descanso para continuar al alza. Acá aprovecho para hablar sobre un mito de la bolsa que escribí en un artículo esta semana en la web de picassobursatil.com. El mito dice: los precios están baratos, o como contrapartida, los precios están muy caros. Y a esto le respondo: los precios siempre pueden estar más caros o pueden estar más baratos. La definición de barato o caro muchas veces pasa a ser ambigua en la bolsa. Recuerden que nos movemos en un campo de la especulación. La carta asignada es la carta del comodín, donde claramente los invito a visitar la web y a seguirme en las redes como en Twitter o en Instagram y obviamente a suscribirse al canal de YouTube. Si me siguen, serán bienvenidos. Traigo a compresión semanal las acciones de Google para enfatizar el concepto de soporte que venimos hablando. Miren cómo se comporta el precio con el soporte marcado, porque es un claro ejemplo de la importancia de las zonas de los precios en los gráficos. Como el precio continúa lateralizando en esta zona, la carta asignada es la carta del descanso. Las emociones en la bolsa hay que dejarlas de lado. La euforia, el amor, la tristeza y demás sentimientos deben ser anulados.
Sin embargo, ya todos saben el amor que siento por las acciones de Visa, incluso más cuando arma el patrón del enjaulado que venimos hablando en videos anteriores. Si quieren saber lo que venimos hablando de este patrón, les dejo el link en la parte superior al video para que puedan saber de lo que estamos hablando. Hoy les traigo una acción que nunca hablamos acá en Compresión Semanal, pero que sí es el aclamado por el público. Estoy hablando de las acciones de Roku, un dispositivo que nos permite ver todo tipo de servicio de streaming como puede ser Netflix o Amazon Prime, entre otros. El precio, hoy chocando con la zona de máximos históricos, pone en duda la continuación del alza, pero si hay algo interesante en este activo son los rally que ha experimentado en el pasado, como por ejemplo en el año 2019, llegando a un rendimiento del 570%, claramente basado en una nueva tecnología. El último rally fue de un 190% al día de hoy, pensando quizás en el impacto de la pandemia sobre la cotización de sus acciones. Las acciones de Intel plantean un patrón interesante que es el impacto y reacción del precio en la media móvil de 200 semanal. Esto nos plantea el interrogante, si el patrón será repetido nuevamente. La carta del suspenso capta la sensación del momento del precio del petróleo. La semana pasada impactaba en la media móvil de 200 diaria y luego subió para no lograr quebrar la zona de resistencia marcada. En una compresión menor vemos cómo el precio se empieza a aprisionar, donde generalmente a este tipo de movimientos lo siguen movimientos bruscos de gran volatilidad. ¿Hacia qué lugar irá el precio? Lo veremos seguro en los próximos capítulos de Compresión Semanal. Siguiendo con los commodities, el litio en compresión mensual se encuentra en una clara contratendencia. Las líneas de máximos y mínimos nos ubican en el gráfico para poder plantear una visión de largo plazo. El análisis de la soja, sin lugar a dudas, se encuentra vinculado con el ciclo económico de la República Argentina. Su máximo fue marcado en el año 2012 y luego comenzó una vertiginosa tendencia bajista incluso a este año 2020. Aplico la carta de en la mira, porque una lateralización y posible rotura de una contratendencia podría ser un indicio de una formación de piso. Sin embargo, sería apresurado afirmarlo estando aún el precio por debajo de la media móvil de 200 semanal. Veremos con el correr de las semanas cómo se desempeña este commodity. Por lo pronto, a cruzar los dedos. En los grandes eventos, mire antes por precaución el plan de evacuación. Esta frase publicada esta semana en las redes sociales claramente hace alusión a los eventos que suceden como el de esta semana en el mercado argentino. Sale a la luz una noticia, el precio sube en el premarket, abre el mercado y rápidamente el precio se cae. Algunos activos llegaron a sufrir caídas de hasta un 20% desde ese precio de la apertura, como fue el caso de IRSA. Pueden suceder como no, por eso siempre, pero siempre opere con precaución. También recuerde que no operar también es operar. Más allá de la euforia que vivimos esta semana, pasemos a analizar en concreto los activos argentinos. A todo el mercado argentino le voy a asignar la carta de la doble cara, porque si analizamos el mercado de las acciones argentinas en su totalidad, nos encontraremos con que la euforia de los días lunes y martes generaron dos visiones opuestas dependiendo del activo que miremos. Por un lado, tenemos los activos como el Banco Galicia, que luego de la euforia el precio se posicionó encontrando su soporte por arriba incluso de la media móvil de 200 diaria. Otro caso como el de las acciones del Banco Galicia son las acciones de Loma Negra. El día lunes y martes, mediante la euforia de la noticia, el precio se acomodó y cerró por arriba de una zona de resistencia, auspiciando claramente como soporte, una buena noticia para los alcistas en las acciones de Loma Negra.
embargo, la doble cara se hace visible en otros activos como la ya mencionada IRSA o como las acciones de YPF, donde los precios impactaron en resistencias sin poder quebrarlas, siendo que luego el precio cerró por debajo de las mismas, impidiendo confirmaciones alcistas. En el caso de YPF, finalmente llegó a la media móvil de 200 diaria que veníamos hablando hace semanas atrás y claramente, como se ve en el gráfico, vio su rechazo. Siguiendo a YPF, vemos cómo las acciones de Pampa Energía impactan en una zona de resistencia auspiciada por varios factores, como una zona de gap o también la media móvil de 200 diaria. Incluso, en estas acciones se puede ver el mismo movimiento de la semana pasada. Es entonces que el precio impacta y cierra por debajo de la zona de resistencia. Tarea para el hogar: visualizar esta doble cara del mercado argentino en los demás ADR. En el caso del DXY, o sea, el índice del dólar en el mundo, vemos cómo aún no define el precio en el quiebre de las dos líneas de tendencia. Si quiere ver con más claridad de dónde provienen estas dos líneas, le recomiendo que mire el video de la semana pasada. Como bien venimos comentando, un quiebre y como consecuencia una debilidad del dólar podría llegar a ser una buena noticia para los mercados emergentes. El día viernes se puso picante Brasil, por eso asigno la carta del picante al real. La rotura de una contratendencia y resistencia abren la puerta a una de las teorías de las ondas de Elliott. Como siempre digo, es muy complejo, pero por orden de canales implica la posibilidad de estar armando una onda 3 o C. Recordemos entonces que los impulsos son a favor de la tendencia y se dan en 5 movimientos, y las correcciones son en contra de la tendencia y se dan en 3 movimientos, o sea en ABC. En este caso nos podemos encontrar con una onda 1 y 2 completada o una onda A y B completada. Es entonces que por esto decimos que se podría estar armando una onda 3 o C. En caso de ser una onda C, el precio podría llegar a la zona del techo del canal para seguir cayendo de largo plazo. O caso contrario, podría ser una onda 3 y romper el techo del canal para continuar una senda alcista que rompería incluso máximos históricos. Sé que no estoy explicando mucho, pero realmente se requiere mucho tiempo para entenderlo. Es tan solo una posibilidad de tantas otras. Solo lo comento para poder abrir el panorama del análisis técnico. Y miren finalmente cómo el peso argentino impactó en máximos históricos y generó una vela de rechazo. Esto además cerró en los 126 pesos. Por el momento no ha podido quebrar esa resistencia y una línea de tendencia empieza a hacerse visible en caso de que el precio decida aflojar un poco. En ese caso se verá cómo se daría el impacto en esa línea planteada. Por lo pronto le asignamos la carta de El Picante como todas las semanas. Y hasta acá llegamos con Compresión Semanal. Recuerden seguirme en las redes sociales y obviamente y por favor suscribirse al canal de YouTube. Algo que me dijeron que sirve mucho también es que le den al me gusta al video, que seguramente me va a ayudar. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos. Buenos trades.